Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Esta es una más de las ediciones de las tareas que desarrollamos cotidianamente en el Club de la Libertad. En el día de hoy vamos a analizar un hecho trascendente para América Latina, que es la segunda vuelta electoral y por lo tanto la elección de presidente en la República Hermana del Perú. El Club de la Libertad, si bien tiene una vocación universal, se halla en la Argentina. Y eso quiere decir que para nosotros lo que ocurra en el Perú, por cuestiones culturales, por cuestiones de hermandad sanmartiniana, por la historia fraterna, mutua que tenemos con el Perú, es muy importante. A veces algunos gobiernos han descuidado las relaciones entre Argentina y Perú, y eso ha sido muy lamentable, pero en cada uno de los argentinos anida un sentimiento de hermandad hacia el Perú. Este sentimiento de hermandad no puede dejarse de lado cuando estamos analizando un hecho que va a ser tan trascendente para la vida del Perú como es esta próxima elección a presidente que se elegirá el día 6 de junio y tomará su juramento al cumplir Perú los 200 años de su independencia el 28 de julio del presente año. Voy a pasar a expresar quiénes son los disertantes, que son Berta Carrillo, comunicadora social, especialista en comunicación política y comunicación para el desarrollo, columnista de numerosos medios. José Ignacio Beteta, emprendedor social, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, director del Centro de Desarrollo Integral del Instituto Peruano de Administración de Empresas, historiador a cargo de la Pontificia Universidad Católica, magíster en gestión pública en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y colaborador en diversos medios de comunicación. Y para cerrar la reunión, el señor Martín Portillo, presidente y fundador del CIR, Centro de Ilustración Republicana, docente universitario, articulista, conferencista, pro derechos individuales. Bueno, muy bien, yo les pediría, esto no vamos a ser tan rigurosos, antes de que inicien las exposiciones, quiero decir que en el auditorio se halla presente una prestigiosa personalidad para todos nosotros de la Fundación Naumann, que es el señor John Denher, no sé si se dice así, pero bueno, al que queremos mucho aquí en la Argentina también, y que bueno, se ha ido a vivir a Lima. Gracias, así que Carlos. ya no lo Gracias, tenemos. Carlos. Pero bueno, lamentablemente ha abandonado los aires porteños. Bueno, y también está presente, desde luego, el presidente de la Fundación Club de la Libertad, Alberto Medina Méndez. Bueno, muy bien, señora Berta Carrillo, la escuchamos. Le pediría aproximadamente 10 minutos para la primera exposición. Muy buenas tardes con todos. Voy a poner la cámara para seguir mirándonos los rostros, no pensar que estoy conversando conmigo misma. Las elecciones del 11 de abril del presente año nos pusieron a los peruanos en una disyuntiva inesperada. Dos candidatos, una candidata que ya era su tercera elección, Keiko Fujimori, y que estaba dentro de los 5 o 6 posibles candidatos que las encuestas la arrojaban como una de las posibles favoritas a pasar a la segunda vuelta electoral. Y el candidato, bueno, Keiko es derecha popular, con un trasfondo bastante liberal, sobre todo en materia de respeto del Estado de Derecho, de economía social de mercado, ¿no? Frente al candidato Pedro Castillo, de la extrema izquierda, que se autodenomina un marxista, comunista, leninista, con un equipo también con un sesgo bastante marcado, no es porque lo diga yo, sino lo podemos leer nosotros en las declaraciones, en las entrevistas que dan, ¿no? Entonces, ante esa segunda vuelta, con dos candidatos bastante
que presentaban algún tipo de rechazo o bastante rechazo por parte del elector y que no alcanzaron entre ellos a pasar el 30% del electorado, de los 25 millones de electores que somos, pues se viene un reto para gobernar el país, porque quien salga elegido en esta competencia electoral que se definirá el 6 de junio próximo, tendrá que gobernar para todos los peruanos, tanto para quienes lo eligieron como para quienes no. En una situación en el Perú bastante exacerbada por la crisis misma generada por la pandemia, la crisis económica, la crisis de salud, más unos ánimos de divisionismo, unos ánimos confrontacionales que un candidato está animando. Entonces ha sido una segunda vuelta o está haciendo una campaña bastante retadora, con un voto muy duro para el candidato Pedro Castillo, que viene liderando las encuestas. Valga el paréntesis, las encuestas se le respeta, algunas son más serias que otras, sin embargo no son un termómetro, pero no son no son algo determinante, no determina que realmente el curso de las elecciones va a decantar a favor del candidato Castillo. Entonces, más allá de los candidatos, esta campaña ha estado centrada en las propuestas, aunque hemos visto más propuestas por un lado que por el otro. Y bien es cierto que entre las propuestas está la propuesta de la candidata de derecha populista, que es, por ejemplo, defender el progreso, la economía, un cambio moderado, lo que ella define un cambio hacia adelante, con propuestas de libertad de mercado, de otra nueva estrategia para combatir, para acercar la pandemia, el avance en la pandemia, realizar un cerco epidemiológico con distintas estrategias frente a unas propuestas ya marcadas como la lucha de clases de Pedro Castillo, la confrontación y más allá, como lo han vuelto a reafirmar en el debate técnico de ayer, la candidata a la vicepresidencia, que apenas tomen el poder van a llamar a una asamblea constituyente para proceder a un cambio de la Constitución. Entonces ya estamos con unas medidas que ya conocemos por nuestros países, por nuestros vecinos de la región, como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, que también aplicaron lo de la Asamblea Constituyente, y eso significa que van a querer perennizarse en el poder. El dueño del partido Perú Libre es Vladimir Cerrón, un ex gobernador regional de una región de la Sierra Central del Perú, de Junín, que ya está sentenciado por delitos de corrupción, con 5 años no privativos, y él mismo ha dicho abiertamente que cuando la izquierda llega al poder es para quedarse, o debería quedarse, al estilo que lo ha hecho Venezuela. Entonces nos estamos enfrentando ahora a una amenaza real de un candidato y equipo, porque no solamente es Castillo, es todo su equipo, que representan unas ideas desfasadas, unas ideas que en ninguna parte del mundo han funcionado, como las ideas del socialismo y del comunismo, que propugnan el cierre de todas las instituciones democráticas, como el Congreso empezando, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, instituciones que salvaguardan los derechos individuales y colectivos de los seres humanos y de los ciudadanos, frente a otra candidata que, si bien tiene un alto porcentaje de antivoto, propone lo contrario, mantener el sistema que hasta ahora nos ha servido para avanzar, para estar, digamos, conservar un estándar económico, pero con cambios necesarios, porque si bien es cierto, ha habido progreso
el progreso no ha significado desarrollo. Y las bonanzas macroeconómicas o los números tan lindos que se veían en las proyecciones no ha llegado a todos los peruanos y a todos los bolsillos. Entonces, la propuesta ahora es llegar para todos, que el Estado llegue a todos los ciudadanos, a ser un Estado ágil, un Estado moderno, un Estado árbitro, no un Estado octópodo que lo abarque todo, pero un Estado árbitro de las relaciones, un Estado árbitro de los contratos, relaciones con la empresa, y que promueva el desarrollo, ¿no? Y en esa carrera, en estas últimas semanas, desde la semana pasada, Keiko ha empezado a abrir su equipo para convocar a profesionales de distintas canteras, de distintos sectores, tanto políticos como técnicos, a invitarlos a formar parte de su equipo, dando a entender que quiere democratizar su entorno, democratizar su campaña, democratizar sus propuestas, pero también que quiere acercarse a aquella porción del electorado que aún le es esquivo, ¿no? Todavía existe aproximadamente un 16% del electorado que indeciso, que no sabe por quién votar. Entonces, hacia esa porción del electorado, que en la mayoría de los casos también está en el sector D y E de la población, es a donde tiene que apuntar de aquí, en estas 2 últimas semanas de carrera electoral, Keiko y su equipo. Y por otro lado, el candidato del otro extremo, del extremo comunista, porque no puedo decir de la izquierda, porque no es una izquierda moderada, también ha ido sumando algunas adhesiones, sumó una adhesión importante, como ha sido Verónica Mendoza, la candidata de izquierda que quedó en 5º puesto en las últimas elecciones, y que tenía un perfil más conciliador, cuyo mensaje, también su tono, se despintó, ¿no? Ya no era un rojo, bajó al rosado y estaba cambiándose ya de camiseta para llegar a aquellos sectores que no la apoyaban de la población socioeconómica A, B y C. Esta señora, Verónica Mendoza, ha sumado adhesiones al Partido Perú Libre, y ellos están pugnando por llegar a la presidencia de la República, lo que no significa una garantía para la democracia y la institucionalidad del país, ¿no? Ya lo vuelvo a repetir, no es porque lo diga yo como liberal o como una persona respetuosa de la democracia, sino porque además los candidatos se encargan de decirlo, de reconfirmarlo, ¿no? Y bueno, esa es más o menos la situación entre el comunismo y con muchas personas dentro del entorno de Pedro Castillo o de Vladimir Cerrón, sobre todo, que están con algún tipo de ligamiento o de relación con el senderismo, que eso ya es más peligroso, que son palabras mucho más mayores, no solamente es el comunismo, sino además viene con una carga del terror que ya los peruanos hemos vivido en la época hasta la época de los 80, ¿no? Y que costó la vida de miles de personas y la destrucción del país en general. Entonces, frente a esta amenaza, la sociedad civil, esperamos, se una ante una propuesta que propone una continuidad democrática, que propone conservar las instituciones, una separación del poder, y además propone un cambio necesario, un cambio moderado, como dice, un cambio hacia adelante, pero dentro del sistema democrático, y ofrece Keiko abiertamente gobernar solamente 5 años, lo que le corresponde
el periodo presidencial. ¿Me oís, Berta? Sí. Fantástico, pero nos estás por contar los 200 años de la vida independiente del Perú, y tiene que hablar José Ignacio Beteta, así que espera un poquito y después seguimos hablando. A mí se me cayó todo, acá, así que le deseo a Castillo que se le caiga todo como a mí se me acaba de caer recién, pero no creo que sea tan fulminante todo. Presento entonces a José Ignacio Beteta. Gracias. José Ignacio. Parece que le vamos a tener que dar paso a Martín y después a José Ignacio. Bueno, perfecto. Entonces vamos a Martín Portillo, por favor. Con todo gusto vamos a escuchar su exposición. Muchas gracias. Primero que nada, muy honrado por la invitación y gratamente sorprendido por esas palabras tan efusivas respecto de la hermandad argentino-peruana. Yo en particular, desde mi época escolar, me reconozco me llamo Martín, por San Martín de Porres, un santo peruano, pero descubrí otro santo, el santo de la espada, como le llama un famoso autor argentino a don José de San Martín, por quien siento una profundísima admiración. Me parece un hombre que debería ser el modelo de los políticos en Latinoamérica, un hombre que se desprendió del poder cuando se percató de que la opinión pública no estaba a favor, cosa muy poco usual, sobre todo en nuestra república incipiente. Pues bien, sí estamos frente a un dilema bastante grave, porque no es como en alguna ocasión se dijo, vamos a tener que elegir entre el cáncer y el SIDA. No, estamos escogiendo entre nuestra libertad y derechos y la declarada con total claridad ambición de poder, la fatal arrogancia que denunciaba von Hayek de un grupo de iluminados que se cree capaz de decidir cómo tenemos que vivir, convocando sin ningún mérito jurídico, sin ninguna situación político-histórica apremiante, una asamblea legislativa, una asamblea constituyente, perdón. Es decir, quieren refundar el país. Y los peruanos, al parecer, que somos algunos, digamos, no somos muchos, pero esperamos que podamos convencer a la mayoría de indecisos. Debemos de ver este proceso de segunda vuelta como parte de un proceso que se inició hace mucho tiempo atrás. Ya en el 2011, ¿no?, se inicia un proceso de sembrado de expectativas respecto de derechos sociales y culturales por parte del gobierno de la época. Si bien eso también concitó cierta inquietud entre los distintos grupos sociales, económicos y el votante en general, fue, podríamos decir, neutralizada esta postura pro-chavista de la candidatura de la señora Nadine y su esposo, el señor Humala, y firmaron una hoja de ruta. Eso atenuó en gran medida la propuesta que ellos habían manifestado. Pero no por eso dejaron de apoyar totalmente, de manera sutil, este tipo de intento de destruir lo avanzado e incluso de desconocer la Constitución que nos rige, porque él asume la presidencia señalando una Constitución ya derogada, con lo cual en realidad si hubiéramos sido muy puristas, eso habría sido suficiente para poner en tela de juicio a su gobierno. Es como si alguien asume la presidencia y dice, en nombre del rey de España asumo la presidencia del Perú, ¿no?, o el título de capitán general, o sea, totalmente fuera de contexto histórico, ilegal. Pero, dado los acuerdos entre los distintos partidos, eso no pasó de un mero incidente. Y después de esto, lo que ha habido por el lado quizás de algunas instituciones y personajes que no han querido verse
envueltas en dilemas o en ataques. Desde el lado contrapuesto, ha habido falta de énfasis, creo yo, y entusiasmo en la defensa de los resultados positivos de las reformas que se implementaron en los años 90. La apertura del mercado ha traído para el Perú innegables avances sociales, innegable acceso a la cultura y la educación, una reducción dramática de la pobreza existente en las décadas precedentes. Pero eso no ha sido suficientemente señalado, expuesto y defendido. Ha habido tibieza en ese sentido. Y es por eso que el discurso que ataca al modelo económico que tenemos y a la estructura jurídico-legal que hoy en día disfrutamos, no ha podido ser, digamos, comprendida, asumida por los que han nacido en este nuevo milenio. Por otro lado, también en esta última década, sobre todo, yo creo, ha habido un secuestro de las instancias gubernamentales. Uno de estos casos emblemáticos es el Ministerio de Educación. Basta ver los textos escolares. Hay una tergiversación de justamente la época en la cual se inician los cambios fundamentales, las reformas de los años 90, ¿no? Y un discurso politizado en lugar de un discurso científico del análisis histórico reciente de nuestro país. Todo esto abona en un perfil del votante hoy en día. Es decir, todo el cosmos que tiene el votante hoy en día es una visión bastante negativa ideológica o en el ámbito de las ideas, de las creencias, fundamentado en información no necesariamente completa o contextualizada. Y es por eso que, creo yo, tenemos un gran sector de indecisos, como bien señalaba Berta hace unos minutos, ¿no? Y lamentablemente debemos de señalar también que ha habido por parte de la prensa, hasta no hace muchas semanas atrás, una actitud poco realista respecto de lo que estaba realmente en juego, ¿no? Poco realista en el sentido de no considerar a un outsider que, de acuerdo con nuestra tradición, podríamos llamarla de cultura electoral, en el Perú el votante tiende a votar no por un programa, no por planteamientos ideológicos, sino más bien por la cercanía que el discurso del candidato le proporciona. Y en ese sentido, el candidato Castillo, ¿no?, expresa cierto grado de desafectación por los avances alcanzados, pero al mismo tiempo logra capturar a todas aquellas personas que han sido educadas, ¿no?, informadas a través de la prensa durante 2 décadas constantes de acoso, podría decirlo sin ningún error, persecución y discriminación a la señora Keiko Fujimori. No se puede culpar a un hijo de los errores de los padres, menos de los delitos. Y es eso lo que se ha venido haciendo. Con total silencio, podríamos decir, con total complicidad silenciosa de instancias de la defensa de los derechos humanos, los derechos de la mujer, ¿no?, y la defensa de lo que es el debido proceso y la presunción de inocencia de un acusado. Es curioso, por ejemplo, que en esta campaña, en los medios, se diga Fujimori nunca más, pero no hemos visto a esas mismas personas o a esas mismas instituciones que proclamen terrorismo nunca más. Jamás lo han dicho. Es gravísimo, porque en un caso se está cuestionando o se está asociando a la candidata Keiko Fujimori con la corrupción, de lo cual no ha sido sentenciada, ha sido 3 veces encarcelada, pero no ha sido sentenciada, han sido prisiones preventivas. En el otro caso tenemos al candidato Castillo, que está asociado, tiene vínculos con personajes que han sido acusados y sentenciados por corrupción, y vínculos con personajes que han sido sentenciados por terrorismo. Es decir, pareciera que el actuar de la violencia extrema no suscita suficiente rechazo por parte de cierta población del país.
pero esa susceptibilidad ha sido, creo yo, neutralizada por esta década de, como yo le llamo, secuestro de las instituciones por parte de discursos cercanos al pensamiento marxista-leninista. Como señalaron hace un momento, yo soy profesor, he sido profesor en la Universidad de San Marcos, presencié como alumno en esa misma universidad a Sendero Luminoso y al MRTA en su actuar entre los años 80 y 90, y ya como profesor redescubrí que habían vuelto, a través de del lenguaje que utilizan, la terminología que emplean, la forma como ellos levantan, digamos, plataformas de lucha, utilizan ciertos términos con los cuales es fácil identificarlos, a pesar de que pueden disfrazarse de grupos, digamos, de izquierda legal. Y esto pareciera haber pasado desapercibido. No se ha hecho, creo yo, caso de las voces de la inteligencia policial en este país por los gobiernos que hemos tenido en los últimos 10 años. Más bien, se nos acusaba de ser paranoicos, de ser pesimistas, de que nada de eso iba a volver, porque simple y sencillamente estábamos creciendo y estábamos mejorando y las personas iban a entender eso. Pero estamos olvidando una lección importante que los intelectuales en los cuales nosotros nos apoyamos, y quiero citar a von Mises, son las ideas las que mueven al mundo. Y nosotros actuamos en base a las ideas. Es por eso que si tenemos ideas que niegan nuestra realidad concreta, somos capaces de negarla, como está ocurriendo en este momento. Se nos dice abiertamente por economistas, en el debate de los equipos técnicos de ayer se mencionó que la pobreza ha crecido. La pobreza no ha crecido, se ha reducido. En el último año ha crecido, sí, pero efecto de la pandemia, y eso ha sido a nivel mundial. Pero en los últimos 25 años, en el Perú, el nivel de pobreza real, concreta, se ha reducido, inclusive en aquellas zonas en donde el candidato Pedro Castillo ha sido, digamos, el candidato más votado. Yo creo que esta segunda vuelta nos reta en estos últimos 12 días que nos quedan a tomar este momento como un momento de reflexión. Ya creo que el inicial shock del resultado de la primera vuelta ha dado paso a ataques quizás muy vehementes por parte de ambas posiciones, y quizás ahora, después del debate técnico, tengamos las horas, los días contados para poder reflexionar sobre este momento que además coincide, y aquí quiero mencionar nuevamente a don José de San Martín, con los 200 años de nuestra independencia. Ya es momento para que nuestra independencia dé paso a nuestra libertad, es decir, a un gobierno que realmente defienda la lenta transición hacia la defensa de los derechos y libertades individuales. Como todo proyecto político, esto se genera en un momento determinado, no se extiende a toda la población, pero yo creo que en el Perú hoy en día tenemos este sector tan grande, más del 50% de la población nacional es lo que llamamos economía informal. Parte de ella ha generado una clase media emergente que ahora tiene propiedades que defender, que ahora tiene expectativas que defender, sueños que ha ido logrando por su propio esfuerzo. Y yo creo que este es el momento en el cual esto no debe ser desautorizado, negado, sino más bien defendido. Y quizás allí encontremos el bolsón, ¿no?, para defender esta frágil institucionalidad, mejorarla, hacerla mucho más eficiente, ¿no?, repartir, digamos, estos beneficios de manera mucho más consistente, pero sobre todo, desterrar los vicios del populismo, del caudillismo, de este mensaje de líderes mesiánicos que lamentablemente todavía nos acosa y nos persigue. En ese sentido, esta segunda vuelta yo no la veo con pesimismo, yo la veo con optimismo todavía. Carlos, no tienes audio. Ay, Dios mío, esta cosa. He quedado en el tiempo, he quedado en la época sanmartiniana. Martín, bueno, vamos a darle paso
a José Ignacio Beteta que le vamos a dar algún changüí, unos minutos de más para que pueda hacer su exposición porque lo hemos dejado rezagado. Así que antes de las preguntas, Juan Ignacio, escuchamos tu exposición sobre esta segunda vuelta de las elecciones en el Perú. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Buenas tardes a Jorge, Alberto, Berta. ¿Cómo están, Carlos y Martín? Mari, siempre preocupados por lo que ocurre en Latinoamérica y encantado de estar con ustedes, como siempre. Pedro Castillo, voy a complementar lo que ha mencionado Martín, porque yo creo que sus reflexiones han sido bastante integrales y han sido, digamos, muy completas. Voy a aportar con tres temas de fondo y 3 temas de coyuntura, vamos a llamarlo así, ¿no? El primer tema de fondo es, hay algo que a veces no hemos reflexionado mucho, pero lo hemos conversado con George, me parece, y seguramente también con Berta en algunos grupos de WhatsApp y cosas que venimos discutiendo, y es, en el Perú, en los últimos 30 años, gracias a la libertad económica, una libertad económica bastante, digamos, popular, bastante informal, bastante empírica, ¿no? Poco teórica, bastante empírica, lo que ocurrió fue que muchos grupos económicos grandes empezaron a despegar. Estos grupos económicos grandes tienen un valor, tienen digamos, el mérito que tienen es que fueron los grandes inversionistas, fueron los que se levantaron en peso la macroeconomía peruana, con la infraestructura, con las grandes obras, con los impuestos que pagaron. En el Perú, para que se hagan una idea, el 60% del IGB, y esto lo conocí en una conversación en el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, el 60% del IGB lo pagan 700 empresas. El IGB es aproximadamente el 50% de la recaudación, un poco más, probablemente el 60% de la recaudación total es IGB, el 60%. Y de ese 60%, estamos hablando de 70.000 millones de soles, el 60% lo ponen 700 empresas. Y puedo ir sector por sector, y las 10 empresas más grandes del sector financiero ponen el 30% del impuesto a la renta de tercera categoría, y las empresas mineras, las 10 primeras, ponen el 50% del impuesto a la renta del sector. ¿Qué significa esto? Que tenemos grupos económicos que se han levantado el peso al país, que tienen mucho mérito, pero ojo, acá viene la otra cara de la moneda. Así como levantaron la economía y arrastraron con su carreta, digamos, a todos los demás que venían atrás, digamos, pequeños, medianos empresarios, también es cierto que la regulación y las normas se plantearon para estos grupos económicos. Y entonces, la élite tecnocrática del Estado, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Superintendencia de Banca y Seguros, de los organismos reguladores, de la Presidencia del Consejo de Ministros, eran gente que había trabajado en el sector privado. Y la gente que trabajaba en el sector privado, en las áreas de asuntos corporativos, de asuntos legales, en los bufetes de abogados que contrataban las empresas, eran gente que habían trabajado en la PCM, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Desde los años 90, muchos buenos profesionales peruanos se pasaban al Estado y regresaban al sector privado y se pasaban al Estado y volvían al sector privado. Y eso es lo que le hemos llamado las puertas giratorias. Esto generó un problema muy grave, 2 problemas muy graves. Primero, que ya no se tocaban entre ellos. Porque en el momento en que tú eras un funcionario del Estado que había trabajado en un grupo económico, ya pues no le ibas a, como decimos aquí en el Perú, no le ibas a pisar el poncho pues a la empresa, ¿no? Y en segundo lugar generó otro problema, que es que la regulación, el debate regulatorio se centró en los grandes problemas de los grupos económicos. Si poníamos octógonos o semáforos en las bolsitas de papitas, si hablábamos de control de fusiones, si el impuesto selectivo al consumo, si la tramitología para la minería, si la tramitología para el agua, si la gran pesca y cómo la manejamos, la regulación para los grandes sectores. Mientras tanto, el 80% de la población seguía fuera del sistema porque esa regulación era simplemente inalcanzable, inaplicable y obviamente pues, incumplible, ¿no? Inventándome la palabra. Entonces, claro,
Tenías un diálogo acá arriba en la élite en donde todos hablaban de cosas muy diversas y técnicas y estaban los mejores economistas en el Estado y los mejores economistas en la empresa, y debajo nadie les hacía caso, y tanto el Estado como el sector privado formal grande se fueron desconectando de la realidad, literalmente se fueron desenganchando como un globo aerostático. Eso podía ser aceptable hasta desde el año 2000 hasta el año 2010, pero cuando entra Ollanta Humala al poder, y acá viene la segunda reflexión de fondo, copa la burocracia del Estado de funcionarios que son más de izquierda, más estatistas, más intervencionistas, no necesariamente malintencionados, estos no son comunistas partidarios, simplemente son gente que ha sido formada en la Universidad Católica, en San Marcos, funcionarios que han trabajado en sindicatos del Ministerio de Salud, en sindicatos del Ministerio de Trabajo, en sindicatos de las entidades del Estado. Y fíjense, y estos funcionarios que trabajaban hasta el 2010 en el Estado peruano, que habían tenido muchos vasos comunicantes con el sector privado, cada vez van desapareciendo del mapa. Poco a poco, gradualmente, hasta ahora. Y la burocracia peruana se llena de funcionarios que no entienden cómo funciona el sector privado y que ideológicamente tienen un sesgo. Y estos llegan principalmente, por ejemplo, al Ministerio de Energía y Minas, a los organismos reguladores de energía y minas, ¿no? Al Indecopi, por ejemplo, que siendo una entidad que debería defender al consumidor, ¿no es cierto? El Instituto de Defensa del Consumidor, que inició con una gran cantera de funcionarios liberales, todos ellos pro libre mercado, luego los comités técnicos se fueron llenando de gente mucho más antiempresa. Ese segundo fenómeno, que es el copamiento de la burocracia estatal por gente o que no entiende la empresa o que es antiempresa, es un fenómeno que nadie ha analizado todavía en profundidad. Y el tercer tema de fondo es que, y esto es, para mí ha sido el fenómeno que hay que estudiar, es que ese informal que se está llenando de plata y que está creciendo y que cada vez es más rico, empieza a querer ser político. Como en cualquier escala de valores y, digamos, en cualquier escala de crecimiento social o de estatus social, de movilidad social. Yo empiezo siendo un pequeño empresario, luego tengo mi mediana, mi gran empresa, sigo siendo informal, llevado impuestos, pero soy el poderoso del mercado, el poderoso de la ciudad, y ahora quiero ser alcalde, ahora quiero ser congresista. Entonces, los gobernantes peruanos, los políticos peruanos en los últimos 5 años, son esos informales a los que los grupos económicos y la élite del Estado olvidaron en los últimos 15 años. Y con los cuales ya no tienen vasos comunicantes. Porque esos congresistas que han estado en los últimos 5 o 6 años en el Estado, en el Poder Legislativo, esos funcionarios, esos burócratas que han estado en el Estado, en el Poder Ejecutivo, esos alcaldes, esos gobernadores regionales, ya no son de esa generación 90s, inicios del 2000, en donde el Estado peruano era un Estado de amigos, y venían del sector privado, y venían del Estado, y se paseaban de un lado para otro. Ya no. Es esta población informal que ahora también quiere participar en política, pero que ya no tiene apellido. Ya no vive en un distrito pijo, pituco, como quieran llamarlo, en Lima. Son gente de provincia, gente que tiene otra mentalidad, otros intereses, y que no le interesa ser parte de la élite aristocrática, muy frívola, a mi parecer, limeña y peruana. Esos 3 temas de fondo, ustedes dirán, bueno, José Ignacio, ¿a qué viene todo este rollo? A que lo que ha ocurrido es que el sector privado y el Estado hoy día ya no conectan. Se acabó la conexión. Si a eso tú le sumas, obviamente, el cambio generacional, que más o menos entre el 30 y 40% de los votantes tienen entre 20 y 30 años, que son de un sector juvenil, digamos, mucho más individualista, mucho más progresista, con acceso a redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, la narrativa de izquierda en ese contexto cae, pues, pero como si fuera miel, ¿no es cierto? Miel de abeja, digamos, en un plato, pues, de panqueques, ¿no? O sea, es el lugar perfecto para que se difumine en toda la ciudad de izquierda. Castillo no hubiera pasado a segunda vuelta hace 5 años, pero con el COVID, el empobrecimiento, como lo decía Martín, Castillo hoy día sí puede pasar a segunda vuelta, y Castillo puede ganar. Porque tenemos, pues, 10% más de pobres, 7% más de informalidad, y tenemos, pues, un montón de precariedad en todos los sectores económicos. Coyunturalmente, y con esto termino, yo veo 3 elementos de la segunda vuelta, dado esta condición estructural que es crítica, que es muy peligrosa, y que, como dice Martín, no se va a solucionar nada, vamos a seguir en problemas 5 años más, estoy de acuerdo con él.
coyunturalmente hay 3 temas hasta el 6 de junio que van a tener que darse. El primero es, el espacio público tiene que ser recuperado por Keiko. Tú te vas al cono norte, al norte de la ciudad de Lima, y todas las paredes, kilómetros de paredes, están pintadas con las pintas de Castillo. Yo le he dicho a varios, digamos, asesores de campaña de Fuerza Popular, y no tengo ningún vínculo formal con ellos, ni tengo ningún tipo de vínculo, la verdad. Les he dicho, ¿y sabes qué? Manda a tu gente a repintar esas paredes de naranja, porque ya van meses en los cuales estos distritos alejados y estos pueblos ya se acostumbraron a tener las paredes con Castillo. Para ellos, el planeta Castillo ya existe. El espacio público hoy día es un espacio público pintado de Castillo, pintado de Perú Libre. El segundo elemento es que cuando hemos realizado algunos estudios, en Keiko Fujimori no confía pero ni Dios. Bueno, Dios confía en ella porque es todopoderoso y todo caridad, todo amor. Pero si Dios fuera un poquito imperfecto, no confiaría en Keiko Fujimori. Y los estudios lo que dicen es que Keiko quiere ser presidenta porque se quiere librar de los juicios, porque quiere seguir robando y porque quiere indultar a su padre. Keiko sonríe, ¿ya? Keiko sonríe y unos 500 niños lloran en la ciudad de Lima, espontáneamente. Entonces, segundo punto de coyuntura, si Keiko no se apoya en los voceros que tiene, si los voceros que tiene, que son muy buenos, voceros técnicos del equipo de campaña de Fuerza Popular, que son muy buenos, como por ejemplo Berta María, que está aquí con nosotros, ellos mismos no hacen sus propios videos, no salen a la calle a hacer videos, a filmarse en su espacio natural y a hacer vocería, la percepción de que esto es un tema de Keiko, de que estamos hablando de Keiko y votando por Keiko, va a continuar las siguientes 2 semanas. Sobre todo en ese sector que sí está buscando respuestas, que no quiere votar por Castillo, pero tampoco confía en Keiko. Y ahí es donde debe entrar esa vocería, esos rostros nuevos. Y en tercer lugar es la prensa. A la prensa hay que obviarla. Al periodismo tradicional peruano hay que obviarlo, hay que sacarlo del juego. ¿Por qué? Porque el periodismo hoy en día corporativo, los grandes medios de comunicación peruanos, se mueren de miedo pues, de que salga Castillo. Evidentemente, no van a entrevistar con la misma energía a un vocero de Castillo que es un mamarracho intelectual, que no sabe ni articular 5 palabras, no se lo van a decir, no lo van a confrontar, porque ese puede ser su ministro el 7 de junio, bueno, el 29 de julio, y los periodistas se mueren de miedo de que les cierren el canal, de que los voten del canal, de que los hostiguen o de que simplemente se queden sin trabajo. Entonces, el periodista hoy día es un filtro distorsionante, es un filtro tóxico. Porque ayer, que fue el debate técnico, Fuerza Popular lo ganó por goleada. Pero hoy día los periodistas decían, bueno, qué pena que no haya habido muchas propuestas de ambos lados, esto fue un empate, faltaron cosas de aquí y de allá. ¿Por qué? Porque se mueren de miedo. Entonces, si 1 de cada 5 peruanos ve el debate y los otros 3 o 4 se enteran del debate por la prensa, de lo que se estaban enterando es que el debate fue un empate técnico, cuando fue una goleada de Fuerza Popular. Entonces hay que obviar a la prensa, hay que sacarla del camino, porque la prensa hoy día es una prensa cobarde, espontáneamente cobarde, seguramente por instintos básicos muy comprensibles, humanos, antropológicos, se mueren de miedo, pero son una distorsión. Entonces, la campaña tiene que estar en los espacios públicos, tiene que salir de esa prensa tradicional, y con esto termino, y tiene que literalmente, ¿no es cierto?, como les mencionaba, quitar un poco a Keiko del escenario, porque ella pues no tiene cómo reponer esa confianza en 2 semanas. Entonces vamos a ver qué ocurre, pero miren los temas de fondo estructural que tenemos y miren la coyuntura que nos toca vivir. Gracias, Alberto. Gracias. Bueno, Martín. yo les quisiera hacer 2 preguntitas mezcladas. A ver si vamos tomando un poquito de vapor. La primera es, más allá de las buenas, malas encuestas, Keiko gana muy bien en Lima y pierde en todo el resto del Perú. Pierde en el norte, pierde en el sur, pierde en el oriente. Eso es un Perú raro, porque yo no sé mucho de encuestas, pero ahí hay algo que está pasando raro. Esa es la primera cuestión. Y después la segunda cuestión. Estamos hablando de Keiko versus Keiko. Pareciera que este hombre Castillo
va a ganar pareciera como que Keiko es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Me pueden contestar? Gracias. No sé quién quiere empezar. ¿Puedo? Sí. Castillo se ha creado un personaje, ¿no? Es el profesor, como la mayoría de las personas, el que va a la chacra, el que usa su sombrero, ¿no? Es el personaje de una zona rural, del interior del país, el bueno, el que trabaja duro, por tener lo que quiere, y con decir profesor ya es bastante en un área o en un país que tiene, es que no sé, no sabría decir el porcentaje de profesores, pero que el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación es uno de los sindicatos más fuertes del país, y es el que ha servido de soporte para la campaña. Keiko no tiene un personaje, como ya lo ha dicho José Ignacio. El antifujimorismo es demasiado fuerte, el antifujimorismo. Keiko carga sobre su espalda el apellido Fujimori, que es su fortaleza. Ahora ya no sé cuán fortaleza puede ser el apellido, pero también es una de sus debilidades más grandes, ¿no? Entonces, tendría que crearse un personaje, que ya es demasiado tarde para eso, para recuperar la confianza, pero yo también estoy de acuerdo en las vocerías. Tiene un equipo técnico muy, muy bueno, personas intachables, que son bastante reconocidas por la sociedad. Está Rómulo Mucho, está Carlos Neuhaus, que ha sido el artífice de los Juegos Panamericanos en el Perú, en un espacio de tiempo y con un presupuesto limitadísimo, hizo maravillas, que incluso la Villa Deportiva ahora, actualmente, sirve como centro para los pacientes con COVID, ¿no? Entonces la infraestructura ha servido no solamente para los panamericanos, sino para albergar a los pacientes en estado grave del COVID, ¿no? Entonces, ahí hay un desbalance, ya le quedó corto el tiempo a Keiko, y también pensamos como equipo, ¿no? Que incluso ella sabe que no puede seguir exponiendo un poco, tanto su imagen, dar paso a las otras personas que acompañan a su equipo y que sí tienen algún tipo de empatía con la sociedad, ¿no? Que sí es lo que tiene Castillo, ha empatizado con el poblador, ¿no? Bueno, ¿quién continúa? Bueno, me gustaría señalar, perdón, creo que el fenómeno Castillo es obra de lo que yo mencionaba, este voto por emoción, ¿no? Por identificación, y ciertamente va a ser muy difícil si es que no se amplía el espectro de la imagen de Keiko a los sectores que su padre más bien benefició grandemente. El sur peruano, yo me acuerdo que estaba yo en Puno en vísperas de las elecciones del año 90, y toda la gente salió a la calle porque llegaba Alberto Fujimori. Yo, claro, mi candidato era Mario Vargas Llosa en ese momento, yo tenía 20 años. Y yo no había escuchado de Alberto Fujimori, ¿no? Semanas antes de la elección, en Lima éramos muy pocos los que conocíamos la candidatura del señor Fujimori. Y ciertamente la situación de violencia terrorista en el sur del país se contuvo, se solucionó, podría decirse. Y es curioso que este discurso anti-Fujimori haya calado justamente en la población que más sufrió el efecto devastador, destructor del terrorismo, y que se pudo levantar e incluso los pobladores regresar a sus poblados de origen, a sus ciudades de origen, durante la década de los 90. Es bastante curioso esto. Por eso digo, el discurso prima por encima de la realidad concreta, ¿no? Y quizás debería de rescatarse la imagen
de Keiko. Lo escuché de un profesor hace poco, de un profesor de Derecho, que decía, Keiko tiene temple, no se ha corrido del país, la han perseguido, la han atacado y no se ha corrido nunca. No ha dado muestras de flaqueza. Eso, por ejemplo, yo no lo escucho. Eso no se relieva, ¿no? Y en el Perú, en la época de los 80s, en la época de los 90s, los hombres salían a trabajar, los hombres se iban a pelear, y eran las mujeres las que estaban defendiendo la familia y manteniendo la familia en pie. Y su rol como madre, como mujer, tampoco ha sido relevado suficientemente. O sea, ahí hay elementos, creo yo, para generar empatía, para generar identificación, que me sorprende no se estén explotando, ¿no? Yo no soy keikista, por si acaso, ¿no? Pero, digo, en una campaña es raro que eso no se destaque, ¿no? Más bien ella ha tratado de proteger a su familia, ella no ha expuesto a su familia como sí lo ha hecho el señor Castillo, que poco después de la primera vuelta inmediatamente se victimizó, salió en los medios con su hija. Fue un espectáculo poco grato en realidad, porque en la lucha política la familia debería de estar al margen, sobre todo si son menores de edad. Yo creo que allí también hay un elemento para destacar cuál es la catadura moral o los principios bajo los cuales uno u otro candidato está, digamos, enfrentando este panorama político, ¿no? Yo José creo Ignacio, que... José Ignacio, disculpa Martín, pero No, si sí, no, sí. tenemos que dar la vueltita, si no, José Ignacio se va a considerar censurado y no queremos afectar la libertad de expresión en el Club de la Libertad. Me parece genial eso. Mira, no, complementando con una parte de tu pregunta, que es el tema de Lima y las provincias, ¿no? Lima en peso de votos, ojo, tiene entre el 35 y el 40% de los votantes están en Lima. Entonces, esta idea de que Lima es la capital centralista, aristocrática, desconectada de la realidad, es mentira. Lima tiene todas las sangres. Lima tiene muchísima gente migrante, es una ciudad que tiene más de 11 millones de personas. Lima es el Perú. Lima es el Perú. Entonces, hay un primer elemento, ¿no? O sea, esta separación artificial que ha hecho la izquierda de Lima y las provincias es un invento. Lo que sí es cierto, y vuelvo al tema de la prensa, parece que soy antiprensa, pero no lo soy, es que sí ha habido por mucho tiempo una desconexión de la noticia con respecto a las regiones. Te explico, por ejemplo, con un ejemplo rapidito y termino. Perú Libre es un partido que es una mafia prácticamente, pero ha tenido 10 años para construirse, Carlos, y nunca fue noticia. Nunca fue noticia que Perú Libre tenía gente vinculada al narcotráfico, vinculada al senderismo, vinculado al terrorismo. Nunca fue noticia. Porque las noticias en el Perú, otra vez, están en Miraflores, están en Lima, ¿no es cierto? Y escriben en los periódicos más grandes los académicos de Lima. Y en ese sentido sí es cierto que hay esta distancia, eh, ni siquiera es una distancia de encuentro, ¿no? Es una distancia de conexión, es una distancia humana que se ha generado entre las regiones. Entonces, han ocurrido muchísimos conflictos, muchísimos asesinatos por tala ilegal de árboles, por narcotráfico, muchísimas cosas muy malas en las regiones y nunca nos enterábamos porque el periodismo sí ha estado bien separado. Y la prensa local, regional, provinciana ha sido una prensa con poco presupuesto, que nunca tenía rebote, que nunca tenía contenido además. Eso ha sido lo que ha gatillado también esta especie de desconexión, no tanto entre Lima y provincias como población, como demografía, sino en cuanto a agendas, ¿no? No hemos estado pendientes de lo que pasaba en las regiones. Yo quisiera preguntarles, todo esto se me cae, ojalá se le caiga a Castillo todo lo que se me cae a mí. Yo quería preguntarles si Castillo no es, en versión de izquierda, el Fujimori de los 90. Porque Castillo aparece con el sombrerito, es amigo de todos, está en contra del establishment, y Fujimori en los 90 estaba en contra del establishment, aparecía con el tractor, lo único que decía es que le iba a dar trabajo a todos. Por favor.
No sé, ¿quién Bueno, quiera? ¿Martín? sí, yo también lo pensé, la verdad, pero no hay punto de comparación. Yo soy docente, formado como profesor de colegio de secundaria para historia. Bueno, salí del colegio y logré llegar a la universidad, pero Alberto Fujimori llegó a ser rector de la Universidad Agraria La Molina, y en un país como el Perú, la agricultura es un mito, ¿no? Generalmente no hemos vivido de la exportación agropecuaria, pero hemos vivido más de la minería, al menos periodos más largos. Tenemos productos de agroexportación, pero hay un mito sobre el Perú agrario, ¿no? Están los andenes incaicos allí que sirven siempre para impactar, digamos, la memoria de la gente. Y esto le jugó bastante a favor, ¿no? Para conquistar justamente al mismo público que hoy en día está conquistando el señor Castillo. Pero también llegar a ser rector en una universidad pública en el país implica cierto nivel de manejo político. Es decir, Fujimori no era precisamente una persona neófita en política, ¿no? El señor Castillo más bien está asociado a lo que serían propuestas destructivas, y yo creo que no se ha hecho incidencia suficiente en los beneficios que ha traído al país. Por eso decía, ha habido falta de énfasis y entusiasmo en defender las reformas que se hicieron bajo el régimen de Fujimori. Porque justamente cuando uno comenzaba a defenderlas, todo el mundo te hacía cargamontón y te decía, tú eres fujimorista, ¿no? Lo que hay que recordar de esa época es la violación de los derechos humanos. La propia Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional ha señalado que la mayor cantidad de violaciones de derechos humanos ocurrieron en los gobiernos precedentes al régimen de Fujimori. Entonces, ese es otro mito que se ha creado, y como bien dijo Berta, carga sobre sus espaldas la hija, Keiko, a quien también se le acusa de cosas que ella imposible que haya hecho porque simplemente era una niña. Pero todo esto articula, pues, nuestras elecciones son así, muy, muy míticas, ¿no? Juegan personajes, juegan ideas muy, muy del ámbito de la mitología y la leyenda a la hora de votar. Pero creo que se pueden desarticular. Creo que todavía estamos a tiempo para poder demostrar fehacientemente, ¿no? Por ejemplo, Sí, algo que sí. se señaló es el uso de Internet, las redes, los celulares, ¿no? Eso indica conectividad con las zonas rurales, y Castillo ha llegado gracias a eso. No, yo no lo escucho bien a Martín. Yo no sé si es un problema mío. ¿Me están escuchando? No, pensé que me estabas avisando. No, no te estoy escuchando. Yo no te estoy escuchando bien, pero no sé si el problema es mío, porque tampoco hay que ser tan egocéntrico de que el problema es de los otros. Como escuché ayer que los equipos de Castillo le achacaban toda la culpa a los otros. No quiero ser... no sé si el resto te está escuchando, Martín. Yo tengo medio congelado. Quizás un último punto sería, además de esta interconectividad en las zonas rurales, lo cual indica que sí, el modelo sí ha alcanzado a conectar al país profundo, está el tema de que los planteamientos de Castillo y Cerrón, el planteamiento marxista-leninista, ya asustó suficientemente a la población. Se disparó el dólar, se están retirando los fondos de las AFPs, las empresas, hoy día ha salido en un diario de alcance nacional que más del 70% de las empresas no piensa contratar ni invertir, ¿no? Ha comenzado ya una fuga de capitales, ¿no? Entonces, todo esto nos debería de mostrar el peligro real en el cual estamos, pero no pareciera que esto se está viendo de manera objetiva, sino que se utiliza más, digamos, como formas de ataque. Pero si se explicara suficientemente, con calma, creo yo, la relación entre la gran inversión, las redes de proveedores a nivel interno, la generación de empleo, el pago de impuestos, se podría entender entonces que los programas sociales peligran sí o sí
si es que entra una propuesta marxista-leninista, ¿no? Desaparecerían los fondos fiscales con los cuales se puede alentar esos programas sociales. Por el otro lado, tenemos una mayor estabilidad, digamos, ¿no? Yo creo que eso también hay, no sé qué pensará José Ignacio, Berta, si deberíamos de incidir en esos aspectos, en los beneficios económicos y en los riesgos económicos, ¿no? Bueno, Sí, por favor. no, mi comentario muy rápido es que estoy de acuerdo con esto. En la línea de lo que les comentaba hace un rato es a ver, la gran debilidad de los grupos económicos en el Perú es que no se han preocupado por los más pequeños, ¿no? Entonces, las luchas regulatorias, las luchas legislativas, las luchas tributarias de los grupos económicos, de las grandes empresas, deberían ser las luchas de los más pequeñitos, ¿no? Si yo me voy a preocupar por los impuestos que me cobran como gran empresa, lo primero que debería hacer es preocuparme por los pequeños impuestos que le cobran a la pequeña empresa. Y eso va a implicar renuncias, ¿no? Yo les pongo un ejemplo que es una renuncia que va a tener que llegar, ¿no? La concentración en el mercado de un par de sectores, por lo menos en el Perú, que es el sector farmacéutico y el sector financiero, va a tener que llegar a su fin. Y para eso tienes que cambiar la regla de juego en la Superintendencia de Banca y Seguros, que está llena de banqueros que han trabajado en los bancos. Entonces, si tú quieres que el sistema financiero peruano sea más competitivo, haya más microfinanzas, entre la fintech, la banca digital, digamos, el Bitcoin, lo que tú quieras, vas a tener que cambiar las reglas de juego y los grandes bancos van a perder. Lo otro que no puede ocurrir, por ejemplo, en el sistema financiero, es que el sistema de ganancias por comisiones y tasas y estas cosas sean tan altos, ¿no? O sea, aquí en el Perú hay bancos que todavía te cobran por estudio de papeles. Tú vas a la ventanilla con tu dedo, eres el representante legal de la empresa y tienes que llevar un papel con una carta, o sea, con tu vigencia de poder, aunque tu dedo te dice que eres tú. Y te cobran $30 por el estudio de papeles, ¿no? Ese tipo de cosas tienen que caer. Ahora, tiene que llegar una presidenta o un presidente que de repente no les pegue, obviamente, en lo esencial, porque controlar tasas de interés siempre es negativo, controlar estas cosas está mal, pero que sí les pegue donde les va a doler, en ese tipo de cobranzas que son cobranzas pues, totalmente absurdas y leoninas. Y en el sector farmacéutico pasa lo mismo. Hay un grupo económico que no tiene ninguna mala intención, evidentemente, pero que ha copado el mercado de las cadenas farmacéuticas. Ellos positivamente no están abusando de sus competidores, pero negativamente, digamos, pasivamente sí lo están haciendo, porque al tener mucho más capacidad de comprar insumos, medicamentos y otras cosas a un precio muy bajo, les tiran los precios a las boticas y a las cadenas más chiquitas a un nivel en el cual la rentabilidad de las boticas más pequeñas ya no es significativa. Y entonces las boticas más pequeñas ya no pueden crecer porque no tienen muchos excedentes. Ahí hay que hacer algo. De todas maneras se va a tener que hacer algo, ¿no? Entonces, hay 3 o 4 sectores en el Perú donde el mercado está concentrado. Y si Keiko entra, Keiko va a tener que patear el tablero de esos mercados concentrados y pelearse con esos grupos económicos. Y nosotros los liberales tendremos que estar ahí al costado, aceptando eso y es más, promoviendo eso. Berta, ¿me estás escuchando? Sí, perfecto. Mira, Solamente... Alberto me dice que te discrimino. Alberto, entonces yo no puedo menos que darte la palabra y todas las disculpas del caso. No, perfecto, no me siento discriminada, está bien. Suelo hablar mucho normalmente, así que está bien que me limiten el tiempo. Una diferencia entre Castillo y Alberto Fujimori, Carlos, ya que lo preguntaste al inicio, claro, se presentaron como los personajes, los outsiders en ese momento. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fujimori, el diseño o la parte buena de Fujimori fue que se caracterizó por la modernización económica del país. Eso no lo podemos negar, que hasta ahora hemos sobrevivido por los cambios económicos y los ajustes que él hizo por el libre mercado. La lucha contra el terrorismo, que es muy valorada, sobre todo para quienes sí tenemos conocimiento de lo que significó
la época terrorista en el Perú, la violencia terrorista, y también el crecimiento y la estabilización económica, que son características que podemos deducir no tendrá el gobierno de Pedro Castillo, salvo que vire totalmente su programa y su proyecto, ¿no? Pero por ahora, por lo que podemos leer, por lo que dicen y por toda la sintomatología de su performance, pues no creemos que al Perú lo lleve hacia un crecimiento o hacia una pacificación, y al contrario, ¿no? El señor Roberto Javier Araujo trae un tema muy interesante y le pido a todos ustedes que con esto podamos cerrar la reunión de hoy, que es que nadie va a tener mayoría en el Congreso. ¿Cómo se van a hacer los acuerdos? ¿Y cómo van a salir los acuerdos después de esta campaña tan polarizada? No sé en qué orden lo quieren exponer. ¿Me están escuchando? Entrecortado un poco, Carlos. Sí. La cuestión de las mayorías. Nadie va a tener mayoría en el Congreso y cuáles van a ser los acuerdos y cómo se va a poder gobernar. Y el cierre de cada uno, por favor. Van a tener que haber tejedores de alianzas. Ay, lo siento que me tomé la palabra. Fujimori tiene Keiko, 29 congresistas, Castillo tiene 37, sin embargo, el grupo parlamentario que ostenta la mayoría parlamentaria tiene grupos, comisiones parlamentarias de vital importancia, ¿no? Lo que van a tener que hacer es tejer alianzas, consensuar, porque sin mayoría no pueden llevar a cabo ninguna reforma importante, ¿no? Perfecto. José Ignacio Beteta, por favor, el cierre, y si querés contestar esta pregunta y tu cierre. Bueno, no, mi cierre es más sencillo. Yo creo que tanto Berta, Jorge, la Asociación de Contribuyentes en la que yo trabajo, digamos, y varios otros centros de investigación, vamos a tener que, a ver, ojalá gane Keiko. Si es que gana Keiko Fujimori, nuestra lucha porque el Perú sea un país liberal de verdad y por empezar a trabajar en la educación en las universidades y en los colegios, para que los chicos empiecen desde pequeños a tener clases de finanzas, cosas tan sencillas como empresariado, finanzas, ahorro y el ABC de la economía. Hay que empezar a construir eso, hay que empezar a construir eso desde abajo, gane quien gane, pero yo creo que principalmente si gana Keiko, porque vamos a tener un poco más el espacio para hacerlo, ¿no? Y definitivamente estoy seguro también vamos a ser los primeros fiscalizadores para que si llega Keiko no se convierta en un piloto automático. Si Keiko se convierte en un piloto automático, ¿no es cierto? En el 2025 ya no la contamos. En el 2025 hasta yo voto por Castillo, Carlos, ¿entiendes? Entonces, va a venir un trabajo enorme los siguientes 5 años que nos va a tocar ahora hacer a todos y eso, ¿no? El Congreso va a ser una pieza más del ajedrez, digamos, pero creo que las asociaciones civiles, las organizaciones, tenemos una gran responsabilidad en esos 5 años, gane quien gane, ¿no? Muchísimas gracias, Martín Portillo, para terminar en el último round de la noche, por favor. Bueno, sí, ciertamente yo creo que dado el precedente inmediato, si ganara Castillo no va a haber consenso. Van a tratar de imponer la famosa Asamblea Constituyente. Dudo mucho que no lo hagan, porque esa ha sido la estrategia que han utilizado los grupos afines en otros países como Bolivia, Venezuela. Acaba de suceder lo mismo con el movimiento chileno. Si gana Keiko, sí tengo la esperanza de que llegue a acuerdos. Por lo menos el equipo técnico que presentó ayer justamente mostraba esta capacidad de apertura. Pero creo que hay que hacer una labor educativa y desde el año pasado estoy buscando aliados para poder formar una escuelita con los congresistas electos. Yo creo que no importa si son el señor Bermejo
parte del alumnado. Al contrario, bienvenido sería. Porque si no les explicamos a los congresistas electos cómo funciona la economía, al margen de la ideología del partido, sino simple y llanamente ciencia básica económica, yo creo que van a tener un mejor perfil como congresistas y van a poder comprender cuál es el riesgo al cual están llevando a la población desde sus proyectos y propuestas. Yo armé un proyecto con profesores y todo, pero lamentablemente todavía no he podido conseguir una institución que avale este pequeño curso para congresistas electos. Antes lo propuse para los candidatos al Congreso, pero vino la pandemia y todo se frustró. Ahora estoy tratando de conseguir, digamos, los apoyos suficientes para lanzar esto y volverlo una realidad de cara a las 2 semanas antes de que asuma el nuevo presidente, ¿no? Porque yo creo que, si bien hay que educar a los niños y a los jóvenes, tenemos que educar primero a los legisladores, ¿no? Porque lamentablemente somos un país que depende de ellos para casi todo. Así que, bueno, invito a quienes nos están escuchando a ver si nos apoyan en esta cruzada por la educación de los legisladores, ¿no? Y como bien dice José Ignacio, tenemos que estar alertas y ser vigilantes de nuestra libertad a partir del 6 de junio, ¿no? Y nuevamente, gracias al Club de la Libertad. Me siento muy contento de haber participado, de haber sido invitado junto con Berta y José Ignacio, para quienes también tengo un reconocimiento muy grande por su labor en el Perú. Bueno, yo quiero agradecerles a todos ustedes la presencia, las exposiciones. Nos sentimos honrados desde el Club de la Libertad de haberlos tenido en este foro. Agradecerles, desearles lo mejor, y lo mejor es que viva el Perú y que viva la libertad. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches, cuídense.